va trabajando trabado. Leonides viejo corrioso, 60 años explotado, pero el viejo no ha notado que en 2 años lo jubila, que así lo marca la ley, que el patrón lo desamarra, porque ya no da ganancias. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros, quienes Buenas nos tardes. acompañan acá en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Buenas tardes a quienes nos acompañan a la distancia. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión del Seminario Historia del Trabajo, sus trabajadoras y trabajadores. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener una ponencia titulada Los gremios de artesanos y su papel en la transformación de los barrios de la Capitanía General de Guatemala durante los siglos XVIII y XIX, que nos presenta el doctor René Correa Enríquez. Y bueno, me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro presentador del día de hoy. Y bueno, el doctor René Correa Enríquez es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y doctor en Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, la unidad peninsular, donde realiza una investigación acerca de la producción de bienes materiales en gremios, talleres o de manera particular por indígenas y españoles en la provincia de las Chiapas entre los siglos XVIII y XIX, su uso y presencia en los espacios de la vida cotidiana. Y bueno, el doctor Correa fue profesor de la licenciatura en Historia de la UNICACH hasta 2010, también fue profesor de la licenciatura en Gestión y Promoción en las Artes de la misma universidad, en la que fue profesor investigador de tiempo completo hasta agosto del 2023. Y bueno, de 2015 al 2020 coordinó el proyecto Observatorio Cultural de Chiapas y el Sureste Mexicano de la Facultad de Artes de la UNICACH. Ha colaborado como integrante de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, el Comité Coordinador de la Red Universitaria de Gestión Cultural y el Comité para la Acreditación de Estudios de Arte. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Correa y bueno, muchas gracias por compartirnos su trabajo y su ponencia, por compartirnos en esta ocasión para llevar a cabo esta tercera sesión. Y bueno, también nos acompaña, bienvenida y muchas gracias a la doctora Cristina Sánchez Parra, quien va a ser nuestra comentarista central el día de hoy, y me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora Sánchez Parra. Y bueno, es doctora y maestra en Historia por el Colegio de México, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. También hizo un postdoctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, participando en un proyecto de investigación relacionado con la formación histórica de las clases medias en América Latina, siglos XIX y XX. Sus líneas de investigación son, por un lado, la historia social, particularmente las prácticas urbanas de consumo, la composición social de los trabajadores de los comercios de indumentaria, la moda y la publicidad en los siglos XIX y XX. Por otro, ha comenzado a explorar la relación entre los usos públicos de la historia y la construcción de la identidad nacional en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad es profesora ordinaria asociada de tiempo completo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México y también imparte clases en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos en esta misma universidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y bueno, pues agradecemos como siempre a la doctora Sánchez Parra por colaborar con este seminario. Y bueno, la sesión, como cada sesión, estará organizada de la siguiente forma. Primero tendremos una presentación de la ponencia, como vuelvo a repetir, titulada Los gremios de artesanos y su papel en la transformación de los barrios de la Capitanía General de Guatemala durante los siglos XVIII y XIX, por parte del doctor Correa Enríquez, quien dispondrá de 20 minutos para realizar su presentación y que, bueno, pues nos acompaña en esta ocasión
a distancia desde, si mal no recuerdo, desde Mérida, Yucatán. Y posteriormente, como tercer punto, pasaremos a la presentación, perdón, al comentario central de la doctora Cristina Sánchez Parra, quien dispondrá también de 20 minutos. Después tendremos un descanso de 10 minutos y finalmente una ronda de participaciones por parte de los asistentes que están acá en la sala y por parte de quienes nos acompañan a distancia, que dispondremos aproximadamente de entre 25 y 30 minutos dependiendo de las participaciones y finalmente una respuesta del expositor, es decir, del doctor René Correa, quien dispondrá de 10 a 15 minutos para su respuesta. Finalmente, bueno, una serie de avisos y comentarios por parte de los coordinadores de esta coordinación del seminario, que nuevamente las agradece a todas y a todos por haber asistido y por supuesto por haberse conectado en línea. Y bueno, pues sin más, pasaremos a escuchar al doctor Correa Enríquez, quien nos va a presentar su ponencia el día de hoy, que por cierto ya fue enviada por correo electrónico previamente, esperando que todas y todos hayan podido leerla, preparar los comentarios y que bueno, sea un intercambio provechoso. Muchas gracias, doctor Correa. Buenas tardes, bienvenido. Y bueno, le damos la palabra. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Agradezco primeramente a los organizadores del seminario por el espacio brindado y también a la doctora que va a hacer los comentarios centrales. Espero sí se escuche bien y sí se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Nada más para estar seguro. ¿Sí se ve la presentación? Perfecto. Bueno, pues quiero también aprovechar el espacio para agradecer y felicitar de cierta manera a la doctora María Teresa eh, Rojas Rabiela, que es la directora de esta investigación, de este trabajo de tesis en el CIESAS peninsular. Ay, perdón, es que no puedo, no me permite, ya me había dejado hacer los cambios y ahora otra vez no me deja. Voy a salir tantito para volver a compartir porque no me deja hacer los cambios de mi presentación. Voy a ver si, no sé si ahí se ve. No, es que no me deja hacer los cambios. ¿Qué pasa? Qué raro. Me ayudan. Ya se ven los cambios, ¿verdad? Es que a la hora que activo el micrófono, no sé por qué. Y si Ups. Pero no, o sea, no, que no le cambia Es de los no me cambia, pero la voy a dejar en la presentación. Así está. No me decía. Qué raro. Un segundo, perdón. O a ver si intenta con las que tú decías que parecen hablar, ¿no? A ver si con eso. Ándale, a ver si igual yo soy el que se equivocaba y No, es que no se busca. Pues, aunque sea así. No hay inconveniente si lo presento así, es que no me deja, si lo pongo en pantalla completa, no me deja hacer los cambios. A ver, voy a ver si hay. Creo que ahí ya. A ver. Bueno, perfecto. Bien, bueno, este trabajo surge a partir de la revisión de unas primeras propuestas que podemos considerar como obras señeras en relación
al tema de los gremios, tanto en la Nueva España como en Guatemala, que son los trabajos de Manuel Carrera Estampa, de Héctor Humberto Samayoa Guevara, de Sonia Pérez Toledo, quien es como la autoridad, una de las autoridades en el trabajo de los gremios en la Nueva España, y de Tania Sagastume. Sí, curiosamente son 2 hombres y 2 mujeres por cada país los que tienen estas obras. Bueno, me propuse abarcar 3 objetivos con este trabajo, que es como un acercamiento a esta investigación que ya mencionaba el presentador, que tiene que ver con la producción de bienes materiales entre los siglos XVIII y XIX en la provincia de las Chiapas, con el cambio de régimen y con la unión de Chiapas a la Federación Mexicana. Entonces, bueno, me propongo revisar cómo fueron la existencia de estos gremios, porque se han hecho trabajos tanto de la ciudad de Guatemala como de la Nueva España, pero, por ejemplo, de la provincia de las Chiapas, pues no hay trabajos acerca de los gremios. Entonces, me interesa saber, pues, cómo estaban los gremios en esta provincia, cuáles fueron los cambios a partir de las reformas borbónicas y cómo les afectó eh, lo que fue el decreto de la abolición de los gremios y la liberación del trabajo en 1813. También pretendo identificar la estructura jerárquica de estos gremios, que en realidad pues no, al parecer no varía mucho de cómo fue en la Nueva España y en Guatemala, y principalmente pues señalar su presencia y su papel en la reconfiguración de los barrios que habitaron en la ciudad de Guatemala, de la Asunción o la Nueva Guatemala. Bueno, tengo una hipótesis, escribo una pequeña hipótesis en este trabajo, la cual gira en torno a que los gremios de artesanos en la Nueva Guatemala de la Asunción jugaron un papel preponderante como posibles agentes de cambio, ya que contribuyeron en la conformación de los barrios y su identidad cultural, porque ahí tenían sus talleres y pues sus grupos domésticos u hogares. Hago la distinción entre grupos domésticos y hogares o familias, porque en esa época un grupo doméstico podía estar conformado por parientes consanguíneos o por parentescos de matrimonio o solo por el hecho de vivir, habitar el mismo hogar, ¿no? Entonces, los gremios eran, sí, pequeños talleres, pero también eran conformados por grupos domésticos en la mayoría de las veces. Bien, hay un par de definiciones que quise tratar aquí acerca de lo que son los gremios. Uno que tiene que ver con el Tesoro de la Lengua Castellana de 1611, en donde pues se habla de que los gremios vienen de esta como metáfora de poner cosas en una falda y que se juntan, ¿no? Y se confunden, forman parte de un mismo grupo. Pero ya más adelante, en 1954, con una de las primeras obras, o yo creo que es la principal tanto en la Nueva España como en Guatemala, que es los gremios de México de Carrera Estampa, pues habla de estos gremios que ya son más como pues, personas jurídicas, ¿no? Y bueno, a decir de Sonia Pérez Toledo, el objetivo de estas corporaciones, al igual que las españolas y las europeas en general, era proteger y normar las relaciones entre los artesanos de un mismo oficio. La aparición de los gremios de artesanos en España va de la mano con el surgimiento de los burgos o ciudades medievales. Al respecto, Carrera Estampa comenta, es la necesidad de protección económica la que une a los del mismo oficio para resistir la competencia de los advenedizos nacionales y extranjeros, de manera particular franceses, genoveses o flamencos. Bueno, es importante mencionar que los gremios no fueron corporaciones independientes, pues no gozaban del derecho de administrarse a sí mismos, ya que siempre vivieron bajo la tutela municipal y eran manejados por el cabildo a través de los códigos municipales que funcionaban como reguladores del trabajo. Ahora bien, dentro de la estructura de los gremios, decíamos, un poco como ocurre en la Nueva España y como ocurre va a ocurrir en Guatemala, perdón, pues existieron aprendices, oficiales y maestros. El estrato más bajo era el de aprendices,
Después el estrato medio era el de oficiales y el más alto era el de maestros, ¿no? Los únicos que podían tener, digamos, talleres eran los maestros, ¿no? Los que podían ser dueños de los talleres. Muy bien, el número de aprendices que trabajaban en un taller o obrador estaba limitado unas veces y otras no tanto a las propias ordenanzas, como la costumbre establecieron que los aprendices fueran escogidos comúnmente entre los hijos de los trabajadores agremiados. ¿Sí? Entonces, los aprendices vivían en los talleres y no se les pagaba, su pago era el aprendizaje y se les daba eh, comida y sustento, ¿no? Un lugar donde dormir. Bueno, en el caso de los oficiales tenían que presentar un examen para lograr ser maestros. A ellos sí percibían un sueldo, ya sea por trabajo o por horas. Y bueno, el examen de estos oficiales se hacía públicamente en forma teórica y práctica, de obra y de palabra, o en ambas formas, que era lo más usual, ante un escribano, veedores y testigos. La parte teórica consistía en preguntas y respuestas sobre el oficio, o preguntas sobre el oficio, ejercicios teóricos y memorísticos, resolución de problemas o cálculos y dibujos, empezando los maestros que componían el jurado examinador, por lo general examinadores en turno en aquel año, ¿no? Porque iban cambiando conforme los años. Las formas de conclusión de relación laboral, por ejemplo, de los oficiales, era principalmente dos: por despido, aunque ningún oficial podía ser despedido sin razón suficiente y demostrada, o por término de contrato, ya que los contratos se estipulaban por fechas, pero se podían renovar. También ocurría que los maestros realizaban malos contratos y perdieran sus talleres, entonces tenían que recurrir a volver a ser contratados como oficiales, hasta que juntaban lo suficiente para volver a abrir un taller, si es que lo lograban hacer, empresa un tanto difícil en la época. Bueno, y como decía, en el estrato más alto, pues se encontraban los maestros, ¿no? El maestro se distinguía de entre todos los vecinos por tener una habilidad para hacer un oficio, y algo muy curioso es que, bueno, cuando los gremios tenían todo este cobijo por los ayuntamientos, exigían que los maestros fueran cristianos viejos, que tuvieran limpieza de sangre y que fueran españoles por los cuatro costados, ¿no? O sea, hacían varias pruebas y juicios para demostrar su pureza de sangre, ¿no? Bien, el título de maestro o la carta de examen solo podía obtenerla quien comprobaba, perdón, su limpieza de sangre, quien mediante un juicio algo dilatado y costoso podía exhibir su ascendencia libre y pura de toda mezcla. En cuanto a las obligaciones y deberes de los maestros, Cabrera Estampa menciona lo siguiente: los maestros trabajaban cuidadosa y acertadamente, con espíritu familiar, intentando el perfeccionamiento de su industria, arte u oficio, sin alcanzarlo muchas veces, como es fácil comprender. Debían proceder sin engaño, fraude y cristiandad, para atender las exigencias y demandas del público consumidor. Bueno, y además de estos estratos, también existieron en los gremios, perdón, otras categorías o cargos que no tenían que ver con el oficio o producción, tales como los tesoreros, los clavarios, el oidor de cuentas, los veedores, los celadores o diputados. Estos últimos eran los de mayor alto rango, junto con los alcaldes, mayorales o prohombres. Y por último estaba la mesa de gobierno, organismo de consulta con funciones de asesoramiento dentro del gremio, y estaba conformada por los ancianos, es decir, era una junta asesora del gremio. Bien. ¿Cuál era un poco el contexto geográfico de todo esto que ocurría? Porque estamos hablando en este momento de la transición entre el siglo XVIII y XIX, de la Capitanía General de Guatemala. Acuérdense que la Capitanía General de Guatemala incluía Chiapas y algunos países de Centroamérica. Ahorita más adelante lo voy a demostrar en un mapa. Pero bueno, para hablar de este contexto, me gustaría resaltar que las capitanías generales estaban designadas a salvaguardar los intereses de la corona, principalmente contra levantamientos de indios o ataques de extranjeros, ya que eran territorios en que los pueblos de indios tenían mayor presencia.
Por ello, la autoridad administrativa o gobernador era un capitán general, quien además ostentaba el mayor grado dentro del ejército real. El 29 de julio de 1773 ocurrieron una serie de terremotos en Santiago de Guatemala que provocaron la traslación de la ciudad de Guatemala y tuvo que moverse del Valle del Panchoy al Valle de la Ermita. La traslación, perdón, definitiva ocurrió, sin embargo, hasta los primeros días de 1776. Debido a las pobres comunicaciones y al aislamiento de los lugares poblados, así como de la poca cantidad de comercio inter y extra provisional, bueno, perdón, un poco aquí para ver cómo estaba el mapa de esa época. Está el Virreinato de la Nueva España, había 4 virreinatos: el de la Nueva España, el Virreinato de la Nueva Granada, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata, y 4 capitanías generales, que era la Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de Guatemala, que está aquí al centro de Centroamérica, y la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile. Bueno, continuando con el contexto histórico, eh, este eh, estudio de los gremios se circunscribe, como lo había dicho, en la temporalidad en que fueron presentadas las reformas borbónicas, y en este contexto estas reformas trajeron algunos beneficios durante el siglo XVIII para los artesanos, como se puede ver en esta real cédula del ayuntamiento que exime a los artesanos en 1566 de pagar algunos impuestos, ¿no? Otro resultado de las reformas borbónicas fue la intensificación del regionalismo, ¿no? Debido a las pobres comunicaciones y al aislamiento de los lugares poblados, así como la poca cantidad de comercio inter y extraprovincial, mismo que fue característico de la región centroamericana, en cada provincia emergieron grandes centros para acomodar el comercio de exportación y para proveer a la administración burocrática mayor, que instituyó tales reformas. Bien, aquí, bueno, hay un ejemplo que sirve muy bien para ver cuál era la situación de los gremios ya al final del siglo XVIII, ya acercándose a la liberación del trabajo. Hay un conde, el conde de Campomanes, Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, que cantaba en 1775 que, pues bueno, los gremios debían ser eliminados, pero que debían seguir sus privilegios en cuanto a que las asociaciones de gremios eh, podían ser conservadas porque garantizaban el perfeccionamiento del arte y la ayuda mutua. Acuérdense que había en esta época un como mutuo acuerdo entre los maestros y el ayuntamiento, porque si bien el ayuntamiento a través de ordenanzas establecía los reglamentos de los gremios y cómo tenían que actuar y cómo tenían que estar estructurados, cómo eran los exámenes y todo eso, por otro lado, a los gremios también les convenía que solo aquellos que tuvieran la autorización del gremio a través de los exámenes y la aprobación y la certificación pudieran dedicarse a tal o cual oficio, porque era como una especie de monopolio. Si quien no tuviera esta certificación no podía dedicarse. Sabemos que las leyes y los reglamentos siempre han sido burlados, ¿no? Y violados de cierta manera, pero sí trataban de guardar un cierto orden, ¿no? Para que no hicieran cambio de estas ordenanzas. Bien. Dentro de este contexto histórico, ¿sí? El resultado fue que pues, se hicieron unas especie de juntas generales que con la abolición de los gremios después de 1813 se dan, u- se instauran estas juntas, dice, previamente citados por el ayuntamiento para pedir su cooperación, perdón. Debe tomarse en cuenta que en la época estudiada la ciudad de Guatemala comprendía 6 cuarteles y 2 barrios por cada cuartel. Sí, en la nueva capital, aunque fundada en las últimas décadas de la época colonial, conservó su diseño así como su organización social, estrictamente el modelo de ciudad colonial española establecido en las ordenanzas de Felipe II desde el año de 1573. En cuanto a la presencia de los gremios en los barrios durante el año de 1796,
el alcalde de barrio, don Pedro José Gorritz, presentó un padrón correspondiente al cuartel de Santo Domingo del barrio de Capuchinas de la ciudad de Guatemala, en el cual se registraron las siguientes bellas artes y oficios, ¿no? Estos que ven ahí. Ujú. Había escultores, pintores, músicos, talladores, impresores, plateros. Ujú. De estos, pues la mayor cantidad eran, dice, la presencia de 47 oficios a los cuales se dedicaban 286 artesanos, de los que los sastres tenían la mayor presencia con 45, a estos le seguían los carpinteros con 36, los panaderos con 33, los carniceros con 22, los herreros con 20, y bueno, y así de manera descendente, ¿no? Esto nos muestra que en el ejemplo del barrio de los capuchinos, lo que más circulaban eran las prendas de vestir, y los zapatos, también utensilios de madera y algunos que otros, ¿no? Como se puede ver aquí en la diapositiva. Entonces, bien, eh, estos gremios que tenían esta fuerte presencia en la ciudad de Guatemala, también participaban, que tuvieron esta presencia a través de sus fiestas cívicas, pero también por sus fiestas patronales, ¿no? En donde ellos participaban a través de estas, ¿perdón? Ah, pensé que me hablaban a mí. A través de estas ordenanzas de fiestas, en donde se solicitaba que todos los gremios participaran, ¿sí? Y entonces, en las fiestas, por ejemplo, de la jura de Carlos, Carlos IV, en 1689, se convocaron a los gremios a que hicieran actividades. Algunos de ellos participaron ofreciendo almuerzos, otros haciendo algunas presentaciones, teniendo eh, a través de sus cofradías, tenían presencias. Sí, una cofradía, hay que recordar, era una sociedad o asociación civil de socorro mutuo organizada y constituida a la sombra de la iglesia, compuesta por artesanos de un mismo oficio y que tenía por fines, uno, la reunión de sus miembros bajo un mismo sentimiento de piedad para rezar a Dios y pedir por el bien moral y material de los vivos y el bienestar eterno de los muertos. Dos, fomentar el culto honrado a los santos patronos, participando en las solemnidades y ceremonias. Y tres, el establecimiento de instituciones de beneficencias públicas destinadas a socorrer a los compañeros o cofrades menesterosos, ancianos o enfermos o viciados. Y bueno, después de ver todo esto, de la presencia a través de su participación en las fiestas, como alcaldes de barrios, a través de los productos, de su propio trabajo, de la instauración de sus talleres, de sus propias casas, de los talleres dentro de sus propias casas. Entonces, lo que cabe resaltar es que no es nimio apuntar que esa variedad de productos elaborados tanto por los gremios de artesanos como por trabajadores fuera de los gremios, porque una de las cosas que me fue arrojando esta investigación es que si bien durante gran parte de la colonia los trabajadores se organizaron en gremios, al acercarse el final del siglo XVIII, principios del siglo XIX y con la liberación del trabajo y la desaparición de los gremios, fueron floreciendo más otras formas de trabajo como los talleres independientes, como el trabajo particular en hogares, en domicilios. Y encontré que dentro de estos productos que se elaboraban había unos productos a los que se les llamaban menudencias, que eran los productos elaborados principalmente por trabajadores indígenas que no estaban considerados dentro de estos gremios, ¿no? Y entonces estos productos elaborados con diferentes calidades tenían que ver también con la existencia de una diversidad de productores y desde luego también de consumidores, lo que hacía que el artesanado novohispano, al igual que sus homólogos europeos, fueran un grupo bastante heterogéneo, que no solo se diferenciaba por el tipo de oficio desempeñado, sino por el grado de especialización y conocimientos necesarios para la producción de sus artículos. Por ejemplo, el tequesquite, usado en la elaboración de los curtidos y en algunas pinturas, el añil, la cochinilla, usados en los tintes para los tejidos, igualmente el palo de Campeche, el uso de innumerables fibras mexicanas como el isle, el enequén, la lechuguilla, para la manufactura de tejidos y de diversos usos, ¿no? Y bueno, ya para terminar, aquí está una imagen de
la ciudad de Guatemala de la Asunción, donde se muestran sus 6 cuarteles y sus 12 barrios, ¿no? Y los que están señalados, el que yo tomé como ejemplo, que es el barrio de las Capuchinas, es el que está como amarilla, como pintado de amarillo, y el otro, el barrio de La Habana, que conforman el cuartel de Santo Domingo. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Correa, el doctor René Correa Enríquez, que nos acaba de presentar su trabajo que leímos previamente. Y bueno, también agradecemos nuevamente a la doctora Sánchez Parra, quien va a darnos el comentario central del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación, Miguel, a participar. Siempre es un placer estar en este espacio. Saludo con mucho gusto a las asistentes, quienes a pesar de la lluvia llegaron, y también saludo con entusiasmo a quienes nos acompañan vía Zoom, creo que es digital, pues, virtual. René, mucho gusto, no tengo el gusto de conocerte. Yo hice un texto para no perderme mucho, entonces quisiera pegarme al texto y también, bueno, algunos elementos a partir de la exposición que acabamos de escuchar. Comenzaría diciendo que el mismo título, Los gremios de artesanos y su papel en la transformación de los barrios de la Capitanía General de Guatemala entre los siglos XVIII y XIX, ya de por sí enmarca un problema muy sugerente. La intención que tengo con la lectura que hice y que les voy a compartir es quizá sugerir algunos elementos que den mayor textura al abordaje que está planteando el doctor Correa en esta propuesta. El texto es un acercamiento incipiente a la historiografía social del trabajo artesanal en Centroamérica. La estructura del texto que nos ofrece Correa Enríquez nos va llevando primero por aclaraciones conceptuales sobre lo que son los gremios, la estructura jerárquica de su conformación. Se define también aprendices, oficiales y maestros. Y bueno, este acercamiento que en muchas ocasiones para los investigadores es importante, digamos, definir cuál es el campo analítico categorial por el que estamos explorando, pero que también a la hora de presentar resultados tendríamos que preguntarnos qué tan pertinente es incluirlos, ¿no? Preguntaría yo, ¿para qué definir o cómo dialogan esas definiciones con el problema que luego se plantea? O si quizá esas definiciones irían en otro capítulo, en otro momento. Bueno, son como algunas preguntas que yo me plantearía. A continuación, nos presenta un acercamiento histórico y geográfico que, por cierto, yo pondría al principio del texto y no como segunda parte, pues porque justamente es la presentación del contexto del cual se nos va a hablar, donde se establece la relación social y política de la Capitanía General de Guatemala y el impacto de las reformas borbónicas en los gremios artesanales. Finalmente, se habla de los gremios en la ciudad de Guatemala, además de las implicaciones del traslado, del traslado geográfico de esta ciudad debido al terremoto de 1773, y se presentan algunas generalidades sobre los gremios existentes, como lo acabamos de ver en la propia estructura de la exposición que nos hizo René. El autor propone una hipótesis que también me parece interesante, que voy a leer. Los gremios artesanales, más allá de su función productiva, fueron actores fundamentales en la conformación de los barrios urbanos, no solo por su presencia material a través de talleres y productos, sino también por su participación en la vida religiosa, cívica y administrativa de las comunidades locales. Eso está en la página 2. Este planteamiento es valioso, en tanto busca superar una visión meramente económica de los gremios y los sitúa como agentes de configuración social y cultural. Sin embargo, el desarrollo del texto se mantiene predominantemente descriptivo, apoyado, eso sí, en una historiografía pertinente, clásica, como lo mencionó al inicio de la exposición, especialmente apoyado en los trabajos de Manuel Carrera Estampa, Héctor Samayoa, Guevara, Sonia Pérez Toledo y Tania Sagastume. Por cierto, sobre Tania Sagastume se cita un texto del 2000, pero posteriormente ha desarrollado con mayor detalle estos trabajos, incluso en el 2002 con su tesis doctoral.
Aunque estos trabajos son fundamentales para el conocimiento de los gremios en la Nueva España, en Guatemala, el texto de Correa necesitaría problematizar las categorías que emplea. Esto relacionado con lo que antes mencionaba, preguntarnos, bueno, ¿para qué definir gremios? ¿Para qué volver a la estructura jerárquica? ¿De qué manera eso ayuda a responder esa pregunta y esa hipótesis tan interesante como les digo, ¿no? Entonces, haría falta establecer un diálogo crítico con debates historiográficos, incluso más recientes. Yo voy a sugerir más adelante algunos otros autores y autoras que podrían dialogar de manera muy pertinente y dinámica con la propuesta de René. Entonces, de tal manera, el desarrollo del texto, me parece a mí, no alcanza a aclararnos o a resolver la hipótesis. El atisbo de respuesta aparece quizá en la página 15, donde se empieza a desarrollar justamente todo este asunto de la existencia de los gremios en ciertos barrios. Yo, por ejemplo, me parece muy interesante el ejemplo que menciona del barrio Capuchinas, y yo invitaría a René a que haga eso mismo, a que profundice en el resto del espacio urbano, porque finalmente esa sí sería, digamos, la respuesta inmediata a esa hipótesis que nos está planteando, ¿no? Hubiera sido muy interesante ver el desarrollo en detalle de esa ciudad, ver esa ciudad ahí plasmada analíticamente como lo hizo en el ejemplo. Y yo les propongo un ejercicio que fue el que yo hice con esta lectura y es desagregar la hipótesis. A mí me parece que si la desagregamos aparecen al menos 3 temas clave que merecerían mayor desarrollo por parte del investigador, pero que también esos 3 temas clave son susceptibles de ser interrogados analíticamente, pues desde esta perspectiva de la investigación histórica. Entonces, el primer tema que me parece interesante de esta hipótesis, dice René, los gremios de artesanos jugaron un papel preponderante como posibles agentes de cambio que contribuyeron en la conformación de los barrios y de su identidad cultural. Sería importante entonces, digo yo, un acercamiento a censos u otras fuentes que nos permitan conocer a esos gremios artesanales. Aunque se mencionan en el texto, se hace de manera muy general, por lo que no se alcanza a comprender la complejidad de su composición. Seguramente entre ellos mismos, entre estos gremios, había jerarquías. Era lo mismo el gremio textil que el de ladrilleros o el de impresores, ¿no? Por supuesto, estas jerarquías y relaciones también son móviles. Depende de circunstancias como la conformación de las ciudades o más específicamente las reformas borbónicas, que es otro tema que le interesa al investigador. A propósito, hay un texto de Roberto Dardon titulado Causas y efectos de las reformas borbónicas en el Reino de Guatemala. Es un texto cronológico, sí, quizá muy descriptivo, pero tiene un buen aparato crítico que podría dar pistas de con qué otros autores y autoras dialogar. Por otro lado, será importante plantear una periodización, precisamente enmarcado en el cambio del siglo XVIII-XIX. Es muy sugerente la temporalidad que nos propone el investigador, pero justamente como nos marca una transición secular, me parecería que hace falta hacer una aproximación desde una periodización, ¿no? Porque así como está planteado, los artesanos parece que son los mismos todo el tiempo. Y justamente entonces se pierde esta complejidad y este juego de poderes que hay entre los artesanos y que está relacionado, como les decía antes, con la conformación de la ciudad, pero con otras cosas también, ¿no? Entonces habrá momentos en que son más importantes los impresores que los sastres, en otro momento no. Entonces sería interesante como relevar eso. Eh, Podría abordarse una discusión más amplia sobre el papel de los gremios en los procesos de transición entre el antiguo régimen y la economía liberal decimonónica. En este sentido, el texto podría enriquecerse con los aportes de autores como Luis Alberto Rioja Díaz o Carlos Marichal, quienes han problematizado la transformación de las estructuras laborales y fiscales en la Nueva España y sus regiones periféricas. Si lo que busca es abordar el tema desde la historia social, aquí pues dejo como la pregunta también abierta. Una pregunta esencial que debería hacerse es con respecto a quiénes son los artesanos. Hay interesantes discusiones historiográficas en América Latina acerca de la construcción de la identidad gremial. Conceptos como decencia y honradez atraviesan sus definiciones, son parte como de estos valores que los definen, ¿no? Así como la relación, una vez llegado el capitalismo, con la categoría de clases medias en América Latina. Eh,
Entonces, bueno, ahí yo creo que hay una riqueza que también podría abordarse en la investigación de René, que tiene que ver con justamente incluso preguntar si los artesanos hacen parte de las clases medias o no, o cómo se dialoga con otros contextos. Digamos, en la primera parte del texto hay comparaciones entre los gremios y los burgos en Europa y demás, pero habría que problematizar si esas categorías sirven para el contexto que le interesa a René, ¿no? Y en ese sentido, pues también problematizar si acaso los artesanos están más cercanos a la burguesía o son clase media o son sectores populares. En fin, como que problematizar esto sería bastante enriquecedor. Desde una perspectiva teórica, por supuesto, los enfoques de E.P. Thompson sobre la economía moral del trabajo pues serían bien interesantes, ¿no? Para plantear justamente o respaldar o buscar algunos argumentos que respalden esta idea de cuáles son los valores que definen al artesanado de esta época. Em, y esto también permitiría complejizar la mirada sobre los artesanos como sujetos históricos, no solo insertos en jerarquías gremiales, sino también en prácticas cotidianas de resistencia, negociación y sociabilidad. Múltiples trabajos de Tania Sagastume, como les decía, son clave, pues ha abordado el tema de interés de Correa Enríquez. Su tesis de doctorado se titula Trabajo urbano y tiempo libre en la ciudad de Guatemala, 1776-1840, les decía que es del 2002. Estudia temas que se relacionan con el campo de interés del investigador, como la ciudad, en este caso, el traslado de la ciudad, los reglamentos de trabajo artesanal, e incluye una dimensión muy sugerente sobre el tiempo libre y la construcción del ocio de estos sectores. Todas temáticas que bien podrían aportar a la pregunta que nos plantea el investigador. Esto me lleva a otro aspecto de la hipótesis. Entonces aquí agarro otro fragmentito de la hipótesis y es tanto porque ahí tenían sus talleres, refiriéndose a la ciudad, en los cuales casi siempre tenían también sus casas y en sus calles e iglesias celebraban las fiestas de sus santos patronos. Estas ideas conducen al necesario desarrollo del aspecto espacial y urbano. Por ejemplo, habría que ser más incisivo con el aspecto del traslado de la ciudad y sus implicaciones. El tema del traslado de la ciudad, que fue en 1776, fue retomado en el Bicentenario, en 1976, cuando se registró un nuevo terremoto que afectó a varios departamentos en la región central del país, ¿no? Entonces fue como un recorderis de estos efectos de la naturaleza sobre la situación urbana, ¿no? Todo esto, por supuesto, condujo a urbanistas, sociólogos e historiadores a reflexionar sobre el efecto de las catástrofes naturales y los mecanismos que han sido utilizados por las autoridades para resolver los problemas derivados de ellos. Son los trabajos de historiadores como Julio Galicia Díaz, Cristina Silberman de Luján, Francis Polo Sifontes y Roberto Aycinena, los que han abordado con profundidad diversos aspectos del tema, como los debates y formación de grupos a favor y en contra del traslado, las características geográficas del nuevo sitio, la división administrativa y el crecimiento de la población, así como el traslado de algunos de los pueblos de indios aledaños a la ciudad. Entonces, bueno, digamos que es mayor complejidad, o sea, el traslado de una ciudad pues implica una complejidad tremenda, como nos podemos imaginar, y eso efectivamente pues afectó también a los gremios, el desarrollo de los gremios. Entonces, habría que detenerse, diría yo, con mayor riqueza en este aspecto. Em, Estudiosos de otras disciplinas también abordaron el tema de la ciudad en ese momento. Entonces yo creo que para 1976 seguramente se publicaron muchas cosas sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, tesis de arquitectura en donde se exploran aspectos relacionados con el diseño de la ciudad, la introducción de servicios, y bueno, en fin, como la evolución durante esos 2 siglos, ¿no? De esa estructura urbana. Creo que eso sería interesante verlo. Em, Tengo también otra referencia de una investigadora alemana de nombre Inge Langeberg, que hizo un trabajo sobre la estructura urbana y social de la ciudad de Guatemala, también en esta época, 1776-1824, o sea, justamente esta transición, ¿no? Estudia los efectos del traslado de la ciudad, la evolución demográfica y la estructura ocupacional de los habitantes, proponiendo la existencia de varias etapas que coinciden con las fases de construcción de la ciudad. Entonces, a esto un poco se relaciona con el comentario anterior que hacía de cómo
pensar una periodización de los artesanos en relación también con esa reestructuración urbana. Digo, muy ligado también al problema inicial que nos invita a pensar René desde el título mismo, como les decía. Em, y bueno, finalmente, además del acercamiento espacial al tema, el asunto de la relación cofradías-artesanos tendría que ser analizado con mayor detenimiento, cuáles son los imaginarios de la sociedad sobre los artesanos y también la relación de estos con la iglesia y la presencia de la iglesia en la ciudad. ¿No? Creo que ahí también sería otro elemento interesante. Claro, estos son líneas que también abren muchas aristas y bueno, será el propio investigador el que también defina cuáles le interesan más, ¿no? Ya para ir cerrando, un último fragmento de esa hipótesis que es, algunos maestros artesanos llegaron a ostentar nombramientos de alcalde o algún otro cargo dentro de los barrios, y porque los bienes materiales que producían formaban parte del consumo cotidiano de los barrios, villas, provincias y ciudades en las que sus talleres tenían presencia. Es un aspecto muy interesante que me hace preguntarme por el imaginario social sobre los artesanos, sus alcances políticos y, por supuesto, el desarrollo analítico de esos casos en que los artesanos ocuparon cargos públicos. Es decir, si ocuparon cargos públicos, sería muy interesante acercarse a algunos de esos casos, ¿no? En qué circunstancias, a qué gremio pertenecía, etcétera, ¿no? Explorar con mayor detalle esto. La categoría, esto también es vaya, insisto, ¿no? Como algunas ideas que se me ocurrían, pero me parece que la categoría étnica me parece relevante en este sistema político, para pensar este sistema político, ¿no? El texto de José Luis Ramírez, que se titula El léxico del mestizaje en la Guatemala del siglo XVIII, me parece relevante para dialogar con respecto a la relación raza-poder de la sociedad guatemalteca en esta época. Otro texto sugerente sería el de Aaron Pollack, Dividir y cobrar, unir y cobrar, categorías fiscales y sociales en Chiapas y Guatemala, 1800-1850. Un poco habla de una reconstrucción de una historia social de la fiscalidad. El trabajo indaga sobre las categorías de indio, mulato, ladino, casta, laborío, y sobre las mujeres y hombres identificados como tales, tanto en Guatemala como en Chiapas, en el momento de abandonar el tributo, fuente importante de ingresos en estos territorios desde siglos atrás. El análisis de Pollack aborda las cambiantes sociedades en estos espacios, las ideas que fluían e influían en esta época, las políticas que se aplicaron en lugares y momentos específicos y las diferentes respuestas de la sociedad en sus múltiples manifestaciones, incluso a veces violentas. Creo que este trabajo de Pollack podría dialogar de manera muy interesante con también lo que nos propone y le interesa al investigador. Em, ya voy cerrando. De nuevo, la pregunta obsesiva que me hice a lo largo de la lectura es: ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus lugares de influencia? Invitaría al investigador a ver con mayor detalle la distribución urbana de los gremios. ¿Cuál es la diferencia básica entre barrio, villa, provincia? ¿No? ¿Cuál es su composición demográfica? Y otro elemento, pues, que también me ha interesado mucho es el consumo de los bienes producidos por los artesanos, ¿no? ¿Qué dice la cultura material de esa sociedad? Bueno, en fin, serían muchos elementos. Antes de terminar, me parece importante señalar el interés del investigador en un aspecto que ahora entiendo por la exposición, que es como un aspecto muy general de su investigación de doctorado, que es lo que él denomina bienes materiales en gremios, talleres o de manera particular producidos por indígenas y españoles en la provincia de Chiapas en los siglos XVIII y XIX, en fin. Todo esto yo creo que podría enriquecerse con los trabajos de Felipe Castro Gutiérrez, uf, con los trabajos de Felipe Castro Gutiérrez, que aportarían desde la perspectiva de la historia social, ayudarían, perdón, a delinear los actores productores de esos bienes, particularmente los indios, que es este otro aspecto que algo delineaba René en su exposición. Asimismo, la trayectoria investigativa de Manuel Miño podría aportar elementos teóricos sugerentes como la idea de región, que aquí también me parece muy interesante, pues es esta relación entre Guatemala y Chiapas, y bueno, qué significa estar al lado del virreinato, la capitanía, en fin, creo que ahí había una riqueza también que podría ser explorada en esos términos. Y ya para cerrar, pues diría que el texto de Correa
pues sí, efectivamente representa una contribución inicial al estudio de los gremios guatemaltecos desde este panorama que él nos ofrece, con datos útiles, plantea preguntas pertinentes, pero creo que aún requiere mayor elaboración teórica, quizá una inserción más sólida con la historiografía contemporánea para desplegar todo el potencial analítico que tiene este tema y que, como se dieron cuenta, me planteó muchas aristas, muchas preguntas y bueno, creo que esa es justamente una cualidad del texto, ¿no? Y muchas gracias por su escucha. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Cristina Sánchez Parra, quien nos ha compartido su comentario, preguntas y comentarios bastante pertinentes, sugerencias bastante pertinentes al texto que estamos revisando el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer una pausa de 10 minutos, compañeras, compañeros, quienes nos acompañan en la sala y bueno, quienes nos acompañan en la virtualidad, tenemos 10 minutos de descanso, también para que puedan ir por un cafecito en sus respectivos domicilios y aquí también en el CEMOS. Entonces, bueno, pues nos vemos en un momento. No se vayan. Si voy al domicilio no llego en 10 minutos. Bueno, buenas tardes. Regresamos otra vez. Buenas tardes otra vez. Regresamos a el seminario, a la tercera sesión del Seminario de Historia del Trabajo. Y bueno, pues en esta parte del seminario, como ustedes saben, tendremos una ronda de participaciones. Entonces, bueno, pues si alguien de aquí, de quienes nos acompañan en la sala del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, tiene alguna participación, algún comentario, alguna pregunta, alguna propuesta, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Y también quienes nos acompañan en la virtualidad, acá pues pueden levantar la mano y participar en estos momentos. Muchas gracias. Y anímense. Bueno, tenemos como Andrés. primer... Andrés. tenemos a Andrés. Si gustas. ¿Se escucha? Ahorita le pasamos el micro para quienes nos acompañan a distancia puedan escuchar. Ok, ya. ¿Me siento? Bueno, aquí toda la parafernalia. No, muchísimas gracias por el espacio y gracias, René, por tu texto. Lo leí como con mucha atención. Pues quisiera como apuntar algunas cuestiones que también ya la doctora ha señalado. Bueno, yo soy de formación sociólogo, entonces también pues tengo mis como deficiencias que más o menos hacia esa dirección, ¿no? Quería, digamos, un poco partiendo igual que como partía la doctora, ¿no? Sobre respecto, más bien por la forma en la que fraseas tu hipótesis. Y solo la voy a leer brevemente la primera parte, precisamente porque de ahí me gustaría jalar. Sobre el papel que juegan los artesanos como agentes de cambio y, digamos, y como una contribución a la conformación de los barrios y la identidad cultural. Me parece que ya de entrada estás haciendo, digamos, o dirigiendo tu interés hacia procesos que son de disputa y de lo que ya mencionaba la doctora, de negociación al interior no solo de los propios gremios, sino de los gremios respecto al espacio. Entonces, yo siento que en este trabajo que nos has compartido, pues todavía, digamos, aparece digamos, un desarrollo descriptivo, pero me surgían algunas preguntas que a raíz de esta inquietud que tú nos formulas y que también a mí se me hizo, digamos, se me sugirió a través de la lectura, podían, digamos, también guiar, digamos, un siguiente paso que sería pensar. Ya nos has hecho esta lista de los gremios que en este momento son, digamos, más importantes en la ciudad de Guatemala, pero creo yo que más que las cantidades, sería interesante explorar las configuraciones de relaciones entre gremios, tomando en consideración a qué obedecen estas cantidades, si lo que existe en esta, digamos, mapa, en esta distribución, son, digamos, gremios, como ya nos has comentado,
cuyos miembros o algunos de sus miembros forman parte del poder político, ¿no? Es decir, hay como que una intersección entre poder político, conocimiento artesanal y al mismo tiempo como forman parte de la red productiva de hegemonía económica, ¿no? Entonces, ¿por qué los sastres en este momento? O como ya lo apuntaba la doctora, ¿no? ¿Por qué los sastres ahora y quizá otros grupos antes? ¿Cuál es la relación de estos gremios respecto a otros gremios y cómo se disputan, digamos, la hegemonía o el poder político o digamos, la distribución de los bienes al interior de este espacio particular? Em, y quizá lo último, o dos cositas más, también explorar esto, muchos de los gremios que mencionas, existe esta división que también comentas respecto a las bellas artes, ¿no? Y el conocimiento artesanal, ¿no? Es decir, y esta división de alguna manera nos presenta ya una distinción, yo no soy, bueno, yo no soy historiador, pero en términos de estratificación de saberes y de prácticas, ¿no? Y sería importante explorar cuáles son las diferencias entre quienes pertenecen al gremio, un gremio artesanal como tal, y quienes pertenecen al el gremio de la pintura, al gremio de la escultura y demás, y cómo estas personas se relacionan entre sí y cuál es la influencia diferencial que tienen al momento de configurar no solo las relaciones gremiales, sino las relaciones espaciales, ¿no? Y por último, me parecía leer, digamos, ya en términos más como la estructura lógica del argumento, es quizá tener cuidado con esta como circularidad. Nos mencionas que los gremios son importantes porque hay y son importantes y son heterogéneos porque hay un mercado de productores y consumidores, y al mismo tiempo hay productores y consumidores que requieren de los gremios artesanales y precisamente esa necesidad hace que estos sean importantes al interior de este espacio, ¿no? Entonces creo yo que ahí hay una, como decir, son importantes porque hay un mercado que los exige y hay un mercado que los exige o que los demanda porque son importantes, ¿no? Entonces como que tratar de salir de esa estructura como circular pensando precisamente cuáles son las configuraciones de disputa que se generan alrededor de los gremios, entre ellos y de los gremios frente al espacio, porque creo que también, y ya lo decía la doctora, en el desarrollo del texto, la dimensión espacial, que es una parte central de tu desarrollo y de tu interés, aparece un poco desdibujada. Entonces, nada más eso y agradecerte y interesante, yo además aprovecho el comentario, soy guatemalteco, entonces, claro, conocer esa parte de esa historia de mi país y cómo se estructura además una ciudad que conozco, también me parece muy sugerente y agradezco la oportunidad para ello. Gracias, compañero Andrés. ¿Alguien más, compañeras? Por acá. Gerardo. Gracias. Oye, pues te agradezco mucho la presentación, también a Cristina los comentarios, pero me llama la atención que estás refiriendo a un periodo en el que ocurren muchas transiciones. Lo de los Borbones, el cambio de la ciudad, el nacimiento del capitalismo ahí fuerte, pero en tu texto casi no hay conflictos. ¿Dónde está lo conflictivo? No creo que haya pasado todo eso como tranquilamente, ¿no? Tuvo que haber una gran rijosidad en todas partes, un decalaje, no ubicarse de la gente, ¿no? Sería interesante saber quiénes eran, como tal vez encontrar algunas vidas ahí, en concreto biografías, para ver si reflejan esto que uno se imagina que debe ser así, pero no estoy seguro. O sea, un sacudimiento social fuertísimo que no veo en tu texto, ¿no? Gracias, gracias, Gerardo. Compañera, por favor. Gracias por el texto. Me resultó muy interesante en muchos sentidos y me generó muchas preguntas, varias de las cuales en realidad ya se plantearon, no quiero repetirlas. Pero ahorita que estabas haciendo tu exposición, un poco así como de refilón, nos decías que claro, que estas ordenanzas que regulaban el funcionamiento de los gremios, de algún modo eran constantemente burladas, ¿no? Y este terreno en que la ley o las normas no se aplican
o no se pueden aplicar, o hay quienes no dejan que se apliquen. Esta parte me resulta interesante y quisiera ver si puedes contarnos un poco más al respecto. Gracias. Gracias, compañera. A la distancia tampoco tenemos participaciones. Bueno, pues si gustas, Mario. Sí. Mientras tanto, a ver si alguien se anima. Sí, se animan. Por favor, compañeros. Buenas tardes. Ren, muchas gracias por el texto. Pues siempre es un gusto tener textos de otros lugares. Creo que el seminario justamente está buscando eso, tratar de descentralizar además el seminario y poder tener textos de otros lugares, no solamente de México, sino también de América Latina, y qué bueno que aparezcan estos textos. Sí, de acuerdo con, bueno, tengo algunas sugerencias en el sentido también si este texto se piensa seguir trabajando para algún fin, y una de ellas tiene que ver con entender un poco algo que está también complementando un poco lo que ya han dicho otros y otros, en relación con esta configuración espacial y la transformación de los barrios que se señala tanto en el título como en la hipótesis. Y tiene que ver con ese espacio, esa mirada al espacio, que a mi modo de ver en el texto aparece como un escenario que no, pues, que está ahí y que valdría la pena ponerlo a jugar un poco más. ¿En qué sentido? Yo creo que los trabajos más recientes, históricos, han retomado un poco el giro espacial en ese sentido y han mostrado que en el espacio se construye a partir de interrelaciones sociales entre sujetos diversos. Entonces acá habría que poner a un poco a explorar también qué pasa entre cómo son esas relaciones sociales, algo que decía ahora justamente Gerardo, cómo se dan esas relaciones sociales entre los artesanos, entre el gobierno de la capitanía, pero también otros sectores sociales que construyen ese mismo espacio, ¿no? O sea, hay élites, hay sectores trabajadores, hay sectores de servicios. O sea, creo que ahí valdría la pena enfatizar un poco más, porque si no el espacio se queda como eso, un mero escenario en donde ocurren las cosas y donde que pareciera que no se transforma por los sujetos, ¿no? Entonces creo que eso sería una cosa. El segundo asunto que un poco no me sonó tanto es hablar en la hipótesis de identidad cultural, porque es un concepto como demasiado que dice todo y nada. Entonces creo que valdría la pena más bien cómo explorar el ámbito de las sociabilidades que ya se señalaba en otro momento, o otros asuntos relacionados con la misma actividad de las cofradías, que tiene que ver con tradiciones, con creencias religiosas, con un mundo en donde se combina lo religioso indígena con las tradiciones más católicas. Entonces, creo que ahí sería más interesante que ponerle un mote como de identidad cultural. Y sí, coincido con Cristina en el comentario de los gremios, que tal vez es una parte muy larga del texto, y que otra cosa que me saltó ahí en esa presentación, que tal vez se podría sintetizar, es la necesidad de historizarla un poco más, porque pareciera como que los gremios del siglo XVI y los del siglo XIX fueran o tuvieran las mismas características, y como cualquier categoría o grupo social o configuración social tiene cambios a lo largo del tiempo. Entonces creo que habría que resaltarlo, sobre todo si se va a hacer una presentación tan larga. Ese es el problema, porque pareciera como que el gremio del siglo XVI es igual al gremio del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces esas son algunas cuestiones que me saltaron del texto. Reitero que agradecemos mucho el texto porque sí nos permite además entrar en una discusión muy interesante sobre otras configuraciones relacionadas con el mundo del trabajo, que sin duda alguna pues permiten enriquecer la discusión de este seminario. Y pues ahí lo dejo. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias, Mario. Si no hay una participación acá. De Cecilia Vargas, y bueno,
Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Sí, escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Profesor René, muchas gracias por su texto. La duda que yo tenía o la pregunta que vengo a presentarle a usted tiene que ver con algo que se dice, se menciona un poco de pasada en varias partes del texto y que a mí me ha interesado mucho, y es la autoridad moral que usted adjudica o que usted identifica que los artesanos tenían en este contexto al respecto de evitar la vagancia y la holgazanería. Mi pregunta es si en ese periodo, en el contexto guatemalteco, se creó alguna especie de institución del tipo, por ejemplo, como el que existió en México, del Tribunal de Vagos, que precisamente pues era una institución punitiva que justamente los sujetos a quienes más reprimió a lo largo del siglo eran precisamente muchas veces artesanos eh, eh, que enfrentaban desempleo, que enfrentaban pues todas estas dificultades asociadas a un mercado laboral muy fluctuante. Y bueno, también un poco mi duda viene pues nutrida de haber hecho la lectura también del texto que usted cita de Sagastume, ¿no? Y lo que ya mencionaba también la profesora Sánchez, al respecto de lo importante que era el honor y la laboriosidad en el discurso identitario de los artesanos. Mi pregunta es, ¿cómo es que en el contexto guatemalteco con qué medios contaban los artesanos de ese momento para ser ellos, digamos, si es que entendí bien mi lectura, si es que hice una lectura correcta, pues, ¿cómo hacían los artesanos para ser ellos quienes regularan o quienes de alguna manera adoctrinaran o más bien inculcaran esta, pues esta cultura en contra de la vagancia y en contra de la holgazanería? Sé que sabemos también que los artesanos y los gremios tienen una participación muy importante en la organización de las diversiones y en los espacios de diversión en la vida cotidiana. Entonces, bueno, me interesa que nos hablara un poco más de cuáles son sus discursos y cuáles son los medios que ellos tienen para intervenir en estos problemas. Bueno, pues muchas gracias, Cecilia, por tus comentarios y por tu pregunta. Agradecemos y te enviamos un saludo hasta allá donde estás a la distancia. Bueno, antes de pasar a lo que sigue, tenemos un comentario de Maricruz Calderón, quien nos dice, tal vez el libro de Severo Martínez Peláez, La patria del criollo, perdón, pueda contribuir al tema. Él habla de las capas medias, las cuales incluyen a todos estos gremios mencionados. Y bueno, si no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, yo quisiera comentar un par de cosas. Coincido con todo lo que ya se ha comentado, con las reflexiones que se han realizado. Creo que es interesante también para el seminario no solo la cuestión de centralizar un poco los temas. Evidentemente también es un periodo que poco se abarca en el seminario, pues, siglos anteriores al 19, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que eso también es interesante e importante destacar, que creo que eso también es parte de uno de los objetivos que tendremos en el seminario en el próximo año, por ejemplo, que podamos tener más estudios de estas temporalidades, ¿no? Sin embargo, eso también impone un reto, que justamente eso es lo que se ha comentado, pues la extensión o abarcar un periodo tan largo, pues justamente nos va a llevar a este tipo pues, de problemáticas en las cuales pues no podemos presentar todo y pareciera todo muy plano, ¿no? Donde no hay una transformación, donde las relaciones sociales se pierden, particularmente si, bueno, pues tenemos que explicar o se tiene la intención de poder explicar toda una contextualización geográfica, histórica, bueno, porque se pueda pensar que no se conoce, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a limitar evidentemente ciertas partes, vamos a poner más en algunas partes, otras en otras, y que creo que eso es también algo que hay que considerar, ¿no? Por otro lado, solamente dos comentarios. Uno, me llama bastante la atención esta relación entre el trabajo y la raza, particularmente cuando se comenta que los maestros tienen que ser españoles por los cuatro costados. Justamente pues habrá que preguntarse si todavía había españoles por los cuatro costados o cómo podríamos caracterizarlos, ¿no? En términos de raza y sobre todo pues por por los demás extractos sociales que están presentes y evidentemente también están entrando a estos espacios
o a otros, a estos y a otros espacios laborales, que creo que ahí valdría la pena pues preguntarnos también no solo por la cuestión de la raza, sino también por la cuestión de la clase, como ya se ha comentado, caracterizarlos si son una clase media, como decía el comentario que acabo de leer, o si estamos hablando de una proletarización o de qué, de más o menos cómo podríamos definirlo en términos de clase, y evidentemente eso también nos llevaría a hablar en términos de género, ¿no? Particularmente observar, pues sobre todo eso que también se ha platicado, pues la formación de las masculinidades, por ejemplo, o en el caso de otros tipos de gremios, pues también la participación de las mujeres y cómo se van configurando justamente eso que se plantea desde la hipótesis en una cuestión de las identidades, ¿no? Entonces, bueno, un análisis ahí sobre esos aspectos, también repensándolo desde la interseccionalidad, creo que me parecería importante e interesante. Y evidentemente, pues no podría dejar de opinar acerca de las ciudades. Creo que ahí me quedó un poquito de más de ganas de seguir leyendo justamente acerca de cómo los artesanos o estos gremios de artesanos van a incidir en las transformaciones urbanas, ¿no? Ya se habló y se preguntó cómo una gran transformación urbana que es prácticamente el traslado de la ciudad de un lugar a otro, cómo va a incidir en los gremios, pero también habría que ver cómo los gremios van incidiendo en estas transformaciones urbanas y particularmente desde su distribución espacial, ¿no? En muchos de los trabajos de investigación, estudios que hemos estado realizando, pues la confirmación de los gremios, en este caso, en el caso, por ejemplo, de La Guerrero, de San Juan Izhuatepec, donde hemos estado haciendo trabajos de campo, haciendo investigaciones, pues ahí también vamos a tener una distribución espacial bastante específica en donde calles completas van a ser de torneros, por ejemplo, ¿no? O van a trabajar en determinadas empresas y eso va también a tener una repercusión en las empresas, en los oficios y en las relaciones sociales, incluso entre los mismos barrios. Entonces creo que eso es algo que podríamos indagar o preguntarnos hacia estos temas, específicamente hacia este pasado en concreto, ¿no? Particularmente la distribución espacial de los diferentes gremios y por supuesto de cómo van a interactuar entre esos, porque si estamos hablando de si hay jerarquías de los gremios, cómo se relacionaban entre ellos, evidente también va a haber una relación barrial en ese mismo sentido. Bueno, hasta ahí mi comentario y bueno, pues si no hay alguna otra duda, pregunta, comentario, pues bueno, pasaríamos a algo pequeño de Mario. Te pasamos el micrófono, Mario, y con Mario terminamos nuestra parte de preguntas y pasaríamos a la respuesta del ponente. Adelante, Mario. No, algo muy puntual que se me quedó de mi comentario, y es que René, tanto en el texto como en la exposición, habló de artesanos como personas que elaboran productos, y creo que es poco como lo decía Andrés hace un rato, no solamente es elaboración de productos, sino hay otro tipo, o sea, el artesano, el oficio artesanal hay que pensarlo de manera más compleja, porque no tiene que ver solamente con la producción material, sino que hay otro tipo de producciones, los artistas de un lado, pero también de otro lado hay otras personas que están señaladas que prestan más servicios, ¿no? El carnicero no está produciendo la carne, está cortándola, está haciendo, manejando, manipulando la carne. Entonces creo que ahí también hay que tener cuidado como en la forma de llamar, en qué están haciendo o cómo se puede determinar el oficio de estos artesanos. Sí, era eso. Perdón, pero es que se me va a olvidar. No, está bien, muchas gracias, Mario. Y bueno, pasamos a la respuesta del doctor Correa. Tenemos 15 minutos para este último punto. Gracias, sí, espero no extenderme como mi participación. Bueno, con los primeros comentarios del joven que era de Guatemala. Bueno, antes que nada, le quisiera pedir a la doctora Cristina si le hacen favor de pasarle mi correo, si me pueden mandar su escrito, porque son muy puntuales sus observaciones y la verdad me servirían bastante. Y pues no todo lo pude rescatar, ¿no? Escribiendo, entonces me serviría bastante sus apuntes. Bueno, del primer joven, del joven sociólogo guatemalteco, en cuanto a la presencia de estos gremios y a qué se dedicaban y cómo estaban distribuidos un poco en las ciudades, que también tiene que ver con esto último que comentaba el doctor Mario, tiene que ver, bueno, acuérdense que tanto en la Edad Media como en la colonia había
artes mecánicas y libres, ¿sí? Y lo que llamaban las artes libres eran lo que hoy relacionamos más con las bellas artes, ¿sí? Que son las artes, la pintura, la escultura, la música, todo eso. Y las artes mecánicas eran las artesanías, esto de transformar las cosas con las manos, ¿sí? Entonces, si bien, como mencionaba el doctor Mario, los carniceros no eran precisamente estos artistas, sí eran artesanos en la medida que sabían hacer los cortes, que lo hacían manos, bueno, en ese sentido, ¿no? Acuérdense que también había gremios de artes, oficios, profesiones, ¿sí? Pero en general eran conocidos como gremios de artes y oficios, precisamente para englobar tanto las artes mecánicas y liberales como los demás oficios que tenían que ver con los productos, ¿no? Entonces, bueno, se les llaman también artesanos por lo mismo. Eh, ¿Cómo, cuáles eran los gremios más importantes? Yo no quise hablar de gremios más importantes que otros, sino de cuáles tenían más presencia a través de los productos que elaboraban, o sea, qué productos eran más consumidos. Por eso mencioné a los sastres y zapateros, porque obvio eran de los productos más consumidos. Pero en cuanto a importancia, en cuanto a relevancia, presencia política, digamos, tenían más importancia aquellos que se dedicaban a las artes libres. Por ejemplo, los que hacían los retablos, los plateros, ¿sí? Los plateros eran como muy famosos. Bueno, vamos a esperar un momento en lo que se recupera la conexión del doctor Por ejemplo, Correa. el gremio de alfareros, Ya, ¿sí? lo tenemos de regreso. ¿Ya? Disculpa, es que se tuviste un momento. Perdón, ¿en qué Adelante. parte me perdí? Platero. En Plateros. Ahí justo, ahí fue. Sí, que los plateros eran entre los reconocidos como los de mayor alcurnia, ¿no? Los que hacían los retablos para las iglesias, por ejemplo, ¿sí? Y en cuanto a la distribución en las ciudades, tenía que ver más con el uso de los recursos o de las materias primas. Por ejemplo, en el caso de los alfareros, se ubicaban sus talleres en donde estaban las mejores arcillas, por decir algo. Sí, los carpinteros de donde estaban más a la mano la madera, los árboles o los bosques para acercar a utilizar la madera. Entonces esa fue en un principio la distribución que se fue haciendo en las ciudades y ya después ocurrió un poco esto que comentaba, que también ocurrió en Barcelona, que se hicieron barrios por oficios. Todavía en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, existe eso, ¿no? Que el barrio de San Ramón es de jugueteros, que el barrio de Fátima es de panaderos, que el barrio tal es de tal, se dedican a tal oficio. Entonces va un poco esa distribución en el sentido también de cómo se organizaban por oficios, ¿no? En esta dimensión espacial. Bueno, en cuanto a el siguiente comentario de que todo parecía muy tranquilo, sí, es cierto, eso lo identifiqué también. Creo que tengo que resaltar más el contexto, quitarle espacio de explicación a la estructura de los gremios y ese espacio de explicación dárselo un poco más al contexto, a la temporalidad, o no a la temporalidad, al espacio, a las épocas estudiadas y estos cambios, porque si bien pasa en Guatemala, en la capitanía, en varios países que formaron la Capitanía General, Salvador, Honduras, en la misma Guatemala y está en Chiapas, pasa lo que Aguirre Beltrán menciona en su libro de las regiones de refugio, que como que el tiempo va más lento, ¿sí? Mientras que los gremios, por ejemplo, en la Nueva España, para esta época ya estaban casi disueltos y se conformaron estas nuevas sociedades de ayuda mutua, las sociedades económicas y todo eso. En la Capitanía General de Guatemala, para este tiempo, en finales del 18, están todavía con ciertos favores los gremios, ¿sí? Están
están transformándose a estas sociedades de ayuda mutua y a las sociedades económicas, pero todavía siguen teniendo cierta presencia, y más en algunas ciudades, les decía, como en el caso de Ciudad Real o San Cristóbal de las Casas, ¿no? En Chiapas. Eh, claro que también la construcción de los estados nacionales va a afectar en todo esto. Eh, el liberalismo económico va a afectar también a la formación de los gremios, va a hacer que haya más trabajadores no agremiados, van a haber mayor cantidad de trabajadores no agremiados que de los agremiados, pero va a llegar un momento en que conviven, ¿no? Y los van a rebasar, los no agremiados a los agremiados, y son los que van a ir conformando esta clase trabajadora que se puede ir dividiendo entre, sí, bien, que se puede ir dividiendo entre de lo que conformó después a los obreros, pero también entre trabajadores informales, ¿no? Lo que hoy conocemos como trabajadores informales, negocios propios, ambulantaje, ese tipo de cosas, ¿no? En mercados principalmente. Que no se le podría llamar en ese entonces ambulantaje, pero por eso le llamo trabajo realizado por particulares, ¿no? Y sí, hay un montón de cambios que van a ir haciendo que los trabajadores vayan organizándose de otras maneras y tomando otros rumbos. En cuanto a lo de burlar las ordenanzas, bueno, hay varios ejemplos en las mismas ordenanzas, el caso de las mujeres o de los indios, ¿no? Que en las ordenanzas, claro, no siempre van a ser las ordenanzas se van a ir cambiando conforme pasan las épocas, no son las mismas ordenanzas en el siglo XVI que en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII se siguen prohibiendo la presencia de indios y de mujeres en los gremios, pero en la realidad se ve que sí tenían una participación, ¿no? Sí tenían una participación, aunque no se les reconociera dentro de los gremios, pero sí tenían una participación como trabajadores dentro de estos gremios. Sí, bueno, en cuanto la configuración espacial, ¿qué pasa con las relaciones sociales entre artesanos, gobiernos y otros sectores sociales? Decíamos, bueno, esta configuración espacial pues tiene que ver principalmente no tanto con una organización del trabajo como con una organización entre clases, ¿no? O calidades. Los españoles vivían más en el centro, los mestizos adinerados un poquito más en la periferia, y los indios y los mestizos pobres vivían en la periferia, ¿no? Entonces, esta distribución tiene que ver más por esta cuestión de las calidades y no tanto por si eran artesanos o no, aunque sí tuvieron preponderancia en los barrios. Digamos que esta distribución de las provincias era, el espacio más pequeño era un barrio. De un barrio venía una villa, de una villa venía una provincia y de una provincia venía un cuartel, ¿no? Entonces, de lo más pequeño, digamos, a lo más grande, ¿sí? Y por eso los artesanos tenían presencia en lo más próximo, en lo más corto que era el barrio, porque ellos llegaron a tener, dentro de esta presencia, digamos, como hoy en día pasa con los diputados o senadores, ¿no? Tenían una presencia que eran figuras públicas entre los vecinos, y entonces podían ser más fácil seleccionados o puestos como alcaldes de barrio, ¿no? Tenían una mejor relación política por esta cercanía que tenía con las autoridades. Era más fácil que tuviera un puesto como alcalde de barrio un maestro que era español a un oficial que podía ser mestizo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con esto de hablar de sociedades y no tanto de una identidad cultural. Sí es muy complicado, ya también me hicieron varias veces la observación, hablar de una identidad cultural en estas épocas es bastante complicado, hablar más bien de sociedades, de grupos sociales. Y bueno, claro que también es pertinente el comentario de pues, socializarlos más, ¿no? Historizarlos más, estas sociedades, hablar de sus cambios, de cómo fueron modificándose con el paso del tiempo.
y cómo se transformaron, lo que decíamos, con la liberación del trabajo en 1813, se transforman en sociedades mutualistas de ayuda mutuo o en sociedades económicas. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la autoridad moral de los artesanos, de los gremios, se ha hablado mucho de ello en los trabajos, en las ordenanzas se menciona algo de que ellos tienen que ser el ejemplo a través de este trabajo, de esto, de la certificación, de evitar la vagancia, de tratar de impulsar la industria, porque si bien estos gremios fueron fuertes en la primera parte de la colonia, ya para el siglo XVIII y el XIX, los que estamos estudiando, se van a ir cada vez transformando más en diferentes ramales, ¿no? O sea, no solo se vuelven estas sociedades de ayuda mutua, hay algunas que se vuelven escuelas de artes y oficios. No era, era común en ese tiempo llamarles a los gremios también universidades, porque de ahí se desprende mucho esta parte de la educación de escuelas de artes y oficios y de escuelas de ingenieros y relación con las universidades y talleres ya como escuelas, ¿no? Y entonces, en esta idea de educar, de llevar a los hombres, a las personas hacia el trabajo, se pensaba también que pues, el trabajo, como se ha pensado en muchas épocas, aleja de los vicios, del ocio, ¿sí? Que no es lo mismo el ocio y la vagancia que los entretenimientos, ¿no? No tengo claridad si existía este tribunal de vagos en Guatemala todavía. Debo aclarar que este trabajo que presenté con ustedes es parte de una investigación más amplia en donde se estudian los gremios en la Nueva España y los gremios en Guatemala con la intención de ver cuál es la finalidad de esto, la intención de ver cómo eran los gremios en la provincia de las Chiapas, ¿sí? De donde no se sabe nada de este tipo de organizaciones más que en la actualidad todavía sigue existiendo esta presencia de los barrios por oficios, ¿no? Que les comentaba en un principio. Pues sería, no sé, todo. Espero haber aclarado los comentarios y bueno, aunque no hay una distribución muy clara de gremios así por barrios, o sea, la mayor información la encontré de este barrio que hice yo el ejemplo. Sí había, por ejemplo, oficios por ciudad. Los albañiles tenían más presencia en Jocoltenango, en Santa Ana, los canteros en San Cristóbal del Bajo, los hortelanos en San Pedro de las Huertas, los panaderos en Santa Ana, los carniceros en Santa Isabel, los fruteros en La Almolonga, los floricultores en San Cristóbal del Alto, ¿sí? Y así, por lo regular, más por pequeñas ciudades o caseríos que rodeaban a esta ciudad de Guatemala de la Asunción. Y hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor René Correa desde Mérida, Yucatán, que nos acompañó y nos presentó esta interesante ponencia. Y bueno, pues también agradecer, bueno, por cierto, le enviaremos su ponencia de forma virtual a través de su constancia, a través del correo electrónico, discúlpeme, le enviaremos su constancia a la brevedad. Y bueno, Sí, pues también muchas perdón. gracias. Nada más les agradecería mucho ahí que le pasen mi correo a la doctora Cristina para que me pueda mandar lo que escribió, por favor, se los agradecería mucho. Sí, Y claro, ella misma por enviarles. ponemos en contacto. Gracias. Y bueno, pues también agradecer justamente a la doctora Cristina Sánchez Parra, quien nos hizo el comentario central y que bueno, pues le entregamos su ponencia. Bueno, disculpe. Entregamos su constancia física y a la brevedad le enviaremos su constancia virtual. Muchísimas gracias y como siempre, bienvenida a este espacio de reflexión que es el Seminario de Historia del Trabajo. Y bueno, pues muchas gracias a todas ustedes y todos ustedes que vinieron el día de hoy, a quienes se conectaron en línea también.
Muchas gracias a todas y todos que nos acompañan a distancia. Una serie de anuncios rápidamente para concluir. El primero es que, bueno, en julio, el mes que viene, no tendremos sesión. Es un mes, es un tanto de descanso para la mayoría de nosotras y nosotros, quienes estamos en estos ámbitos académicos. Y que, bueno, pues no habrá sesión. Retomaremos nuestros trabajos como seminario el día 7 de agosto en la Casa del Tiempo, en nuestra otra sede donde estamos desarrollando este seminario. Y bueno, acá se presentará la ponencia, la participación del Partido Comunista Mexicano en la primera huelga del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1977, y presenta el historiador que también al mismo tiempo es trabajador sindicalista, Luis Alejandro Ángeles Velázquez, sindicalista del STUNAM, en consecuencia. Entonces, bueno, tendremos una sesión bastante interesante para todas y todos quienes nos quieran acompañar de forma presencial en la Casa del Tiempo y a distancia a través del Zoom. Y bueno, también agradecer a Gerardo de la Torre, que estuvo acá con... No, ahora sí traigo el santo volteado ya que hay que terminar. Creo que es la lluvia, compañeros, el frío. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Sebastián, que estuvo acá en los controles y en el medio. Y bueno, muchas gracias a Mario, muchas gracias a quienes vinieron de forma presencial. Saludos y nos vemos pronto. Va trabajando trabado, Leonides viejo corrioso, 60 años explotado, pero el viejo no ha notado que en 2 años lo jubila, que así lo marca la ley, que el patrón lo desamarra, porque ya no da ganancias, le van a dar un dinero que se cuenta con